Bien, vamos a dar comienzo a la última ponencia del Congreso. Presenta doña Mercedes García Pérez, jefa adjunta del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación, y recibimos a María José Díaz Aguado. Hola, buenos días. Enfrentamos pues ya la última ponencia del Congreso. Hemos estado estos 2 días compartiendo experiencias, unas más teóricas, marcos conceptuales. Hemos visto a nuestros alumnos, que siempre es lo más gratificante ver que las cosas en las que nos formamos llegan al aula. Y hoy la verdad es que es un placer compartir esta última ponencia con María José Díaz Aguado. Es una profesional con una amplia experiencia dentro del campo que nos ocupa hoy dentro del Congreso. Pero voy a destacar solo 3 o 4 cositas que yo creo que son las más importantes por lo que supusieron en el tema de igualdad, precisamente, llegando a ser de las primeras mujeres y muy joven en muchos ámbitos que tradicionalmente eran más masculinos. Entonces, María José es miembro de la Academia de Psicología de España y también catedrática de Psicología de la Educación y directora de la Unidad de Psicología Preventiva. María José, si algo tuviéramos que destacar durante su amplia trayectoria profesional, es que siempre ha estado ligada a los contextos educativos, siempre ha estado preocupada por los temas de la violencia, por los temas de la mejora de la convivencia, la tolerancia, incluso por temas como cuestiones cómo influyen los valores que tenemos, los medios de comunicación, en todos los patrones que tenemos y en el sistema educativo. El primer trabajo lo removemos ahí en el año 98, en el cual ya trabajó sobre prevenir la violencia contra las mujeres, construyendo la igualdad. A veces, comentábamos antes, que da la sensación de que desde el año 90, los primeros trabajos son de los 80 ya, de María José. Parece que no hemos avanzado. No sé, tenemos como una cierta inquietud, como que o hemos avanzado poco o quizá algunas cosas tenemos que volver a replantearnos. Es importante porque además ha participado en el año 2002 dentro de la Unión Europea en todos los trabajos y estudios de erradicación de violencia contra las mujeres. Es una persona en la que confía en instituciones tanto nacionales como internacionales. Actualmente comentábamos que estás también en la unidad de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, donde trabajan todas las comunidades autónomas para tener un plan de intervención dentro del sistema educativo. Premios tiene muchísimos, no me voy a detener. Quizá uno de los primeros también, el Premio Aula al mejor libro de acoso escolar y cooperación en las aulas. Desde el año 94, exponente en multitud de universidades. Y yo creo que tampoco me voy a enrollar más, porque lo importante es escucharla a ella y reflexionar sobre esos aspectos que hemos ido comentando durante estos 2 días. Su ponencia, titulada Educando la Igualdad, Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes, viene a dar salida y a cubrir 2 de los objetivos que tiene este Congreso: abrir, construir y compartir nuevos horizontes de equidad e igualdad y, por otro lado, contribuir a la prevención de la violencia de género entre iguales. Yo le doy la palabra y, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Se oye bien? Ahora, ¿no? Muchas gracias por esta presentación tan magnífica. Muchas gracias a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y, de una manera muy especial, a las personas que confiaron en mí para esta oportunidad. Es un placer, es un honor. Y tengo también que dar las gracias, seguro que hay muchas personas aquí incluidas en lo que voy a mencionar, a los centros de Cantabria, al profesorado, al alumnado, que participó en los estudios estatales que he tenido el privilegio de dirigir. El Estudio Estatal de la Convivencia Escolar, al representante de Cantabria, a Pedro, que está aquí y he tenido el placer de encontrarlo ahora. El estudio estatal sirvió de modelo para 4 importantes estudios estatales. Uno de ellos se está realizando ahora y 2 de ellos van a ser, los datos incluidos en estos 2 estudios estatales son la base de las propuestas que voy a plantear.
Es decir, soy una mediadora. Os voy a devolver lo que nos habéis ayudado a entender. Espero que os sintáis reflejadas, que os sintáis reflejados. Bueno, resumo lo que nos han dicho más de 24.000 personas en 2010 y en 2013. Por lo tanto, podemos comparar y sacar conclusiones de cómo va evolucionando la adolescencia entre estos 2 años. Será muy importante comparar con lo que nos están contestando ahora en 2019. Participaron más de 19.000 estudiantes. Ahí tenéis el número de centros y personas por año. Lo he estructurado, no voy a ser muy original, un decálogo. Nos funciona muy bien, es nuestro sistema decimal. 10 conclusiones, 10 propuestas y luego una que se aplica transversalmente a todas. La primera conclusión tiene que ver con la distribución del tiempo. Lo que somos depende en una parte muy importante de lo que hacemos. El sexismo nos obligaba a mutilar nuestro espacio, nuestra actividad, nuestros valores. Había un espacio para las mujeres prohibido para los hombres. Lo contrario sucedía con el espacio público. La coeducación es un intento de superar esa mutilación. La coeducación permite que chicos y chicas compartan actividad, espacio y, por lo tanto, valores. ¿No? Pero ¿qué sucede? Que compartir actividad y espacio es necesario, pero no es suficiente. Que se vuelven a reproducir determinadas actitudes y limitaciones sexistas. 2 de ellas se reflejan en esos 2 gráficos. Vamos a fijarnos primero en estudiar. Me habían avisado de que esto podía pasar, renuncio al puntero. Me emociono mucho, estoy pendiente de vuestra cara, de vuestra sonrisa y no me queda cerebro para fijarme en estos problemas técnicos. Mirad, en esos gráficos vais a tener los datos. Por un lado están las horas que dedican los chicos y las chicas de educación secundaria obligatoria a estudiar y hacer los trabajos de clase. Pues si sumamos a los que dedican cada día más de 2 horas, que sería lo suyo, nos encontramos que hay un 52% de chicas y solo un 20% de chicos. Lo contrario sucede en quienes no estudian nada o menos de 1 hora. Algo se produce en 2010, se produce en 2013, parece ser algo muy estable, y se produce también en la universidad. Cuando los medios de comunicación han conocido este dato, un periodista, el titular fue: ya sabemos por qué son ellas las que aprueban en mayor medida las oposiciones, porque trabajan más, como media. Esto refleja además que un intento muy fuerte que se puso en marcha hace algo más de 30 años ha dado sus frutos. Hace más de 30 años, parece imposible, hubo una campaña creada por el Instituto de la Mujer. El póster era una niña como de 6 años jugando a dirigir una orquesta como si quisiera dirigir el mundo, subida arriba de un cajón de fruta para ponerse más alta. Y el lema era: no limites su educación. Es una mujer del siglo XXI. Pues esas niñas que tenían 6 años hace más de 30 años son las mujeres que están aprobando hoy mayoritariamente oposiciones para actividades que parecían que llegaron a estar prohibidas, como la judicatura. Queda mucho por avanzar en la ciencia técnica, sí, pero se ha avanzado muchísimo. Es necesario recordarlo. Porque si hemos sido capaces de remover esta dificultad, seremos capaces de removerlas todas. De hecho, hoy tendríamos que hacer otra campaña con un niño pequeño, ponerle la edad que queráis. Y el lema tendría que ser: libérale del machismo. Es un nombre del siglo XXI. Va a ser un obstáculo para su desarrollo.
Es muy importante, hay muchos datos que apoyan esto. Ha habido una toma de conciencia generalizada. El machismo destruye también a los hombres. Es muy importante que podamos transmitirlo. Me concentro ahora en la otra gráfica, hacer deporte. Pues aquí pasa exactamente lo contrario, pero las diferencias son de 1 a 3. Entre quienes no hacen nada de deporte, hay 3 veces más chicas que chicos. Y entre quienes hacen más de 2 horas, los chicos triplican a las chicas. A pesar de que hubo un pequeño avance de 2010 a 2013. Yo soy muy optimista, ya os habéis dado cuenta. Es un optimismo militante para tener energía para cambiar las cosas. Cuando yo presento estos datos en la universidad, yo decía, serán las mujeres olímpicas que han servido de referencia entre 2010 y 2013. Y me dice el alumnado, no, María José, no es eso. Digo, ¿qué es? Instagram. Bueno, ¿qué quiero decir? Que en nuestras escuelas avanzar en coeducación, que es un esfuerzo proactivo para seguir removiendo obstáculos, tiene que transmitir a las familias que el machismo dificulta el estudio académico de los chicos, porque tiene mucho de algo femenino, un trabajo sacrificado con resultados a largo plazo. Yo lo presenté, este dato, en el Observatorio Escolar y hice una pregunta retórica. ¿Qué le pasa a los chicos en España con los estudios? Y me contestó el representante del sindicato de estudiantes. Lo que les pasa a los chicos, que les impide estudiar, se llama machismo. Me dieron ganas de aplaudirle. Gracias. Pero las chicas, las mujeres, seguimos teniendo un serio hándicap en la actividad física. Las mujeres viven más tiempo en España, pero los últimos años de vida viven mucho peor. Y los problemas musculoesqueléticos que padecen muchas mujeres tienen que ver con la insuficiencia de actividad física y deportiva. Hace falta una perspectiva de género para ayudar a los chicos a superar esas dificultades académicas y llevarse mejor con el profesorado y otras figuras de autoridad. Y hace falta un enfoque de género para que la actividad física logre que también todas las mujeres se impliquen en esta esfera tan importante de su desarrollo y de su calidad de vida. Esta es la conclusión, ¿no? Prevenir el fracaso escolar y plantear la educación desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta cómo se distribuye el tiempo y también el espacio. ¿Quién ocupa el espacio en el patio? ¿Cuánto tiempo ocupan los chicos? ¿Cuánto espacio ocupan los chicos? Cuando yo hago esta pregunta en clase en la universidad me dicen el 80%. ¿Cuánto espacio ocupan las chicas en los rinconcitos hablando? El 20%. Pues los chicos deberían hablar más, deberían de hablar en grupos mixtos para desarrollar más todo el campo emocional que a ellos les ha estado prohibido. Y las chicas deberían tener más actividad física, más actividad grupal, más juego de reglas, más organización en equipos en esta actividad física intensa. Vamos con la siguiente conclusión. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Es necesario recordarlo, pero nos queda mucho por avanzar. Hemos avanzado más en rechazar determinadas creencias machistas. Luego voy a poner un gráfico. Pero hemos avanzado menos en el ámbito emocional, que es más profundo y más resistente al cambio. Algunos datos que lo reflejan y que apenas cambiaron de 2010 a 2013, temo que tampoco se haya avanzado mucho más. Tomo decisiones con facilidad. Esto tiene mucho que ver con el empoderamiento. Pues están de acuerdo con esa frase solo el 35% de las chicas, frente a casi un 50% de chicos. Algo tremendo. Tengo una actitud positiva hacia mí misma. Solo el 57% de las chicas dice que tiene, es decir, el 43% no tiene una actitud positiva hacia ella misma. No se quiere, no se acepta. Esto tan grave en la calidad de la vida solo lo tiene el 28% de los chicos.
O sea, a pesar de que son ellas las que más trabajan, las que más se esfuerzan, las que obtienen mejores resultados, se rechazan. ¿Por qué? Ese permanente sentimiento de culpa, ese permanente disgusto por no agradar a todo el mundo, que es imposible. ¿No? A lo que nos condenaba el sexismo a las mujeres, sigue pesando en las chicas. Y otro dato tremendo, el ideal de pareja, en la pareja heterosexual. Les hemos preguntado a las chicas, bueno, en realidad les preguntamos cómo quiero que sea tu pareja. No decíamos el hombre que sea tu pareja. ¿Cómo quieres que sea tu pareja? Y a los chicos les preguntábamos, ¿cómo quieres que sea tu pareja? Entonces, las chicas aplicaban los mismos valores que para ellas mismas. El valor más importante, la sinceridad; el segundo, la simpatía; el tercero, el atractivo físico. Demasiado importante, pero bueno, el tercero. Cuando preguntábamos a las chicas cómo quieres que sea tu pareja, los mismos. Pero cuando preguntábamos a los chicos cómo quieres que sea tu pareja, no les daba vergüenza decir que el primer valor era el atractivo físico. Es decir, que en el ideal que los chicos tienen sobre su pareja, la persona objeto sigue siendo lo más importante. Y esto era así en 1998. No ha cambiado nada. Si interpretamos estos resultados teniendo en cuenta que la orientación sexual mayoritaria, tenemos que recordar que no es la única, es la heterosexual, la imagen de la mujer objeto creo que es la causa por la que ponen el primer valor, el atractivo físico. La esclavitud por el atractivo físico es extraordinariamente alienante. Es una característica muy superficial de la persona que la convierte en un objeto. Está detrás de la violencia de género. Es muy importante. No hemos avanzado nada. Sospecho que con Instagram incluso quizás estemos peor. Visto cómo hablan las chicas de por qué dan esa imagen en Instagram, que no son como son ni como quieren ser, pero es como entienden que tienen que aparecer para gustar. Eso es terrible. Y aquí hay mucho que remover en la escuela. Alfabetización audiovisual para ver qué fotos se cuelgan, de verdad entrar a fondo en qué persona quieres ser, entender que es imposible gustar siempre a todo el mundo, de la misma manera que es imposible ser un héroe 24 horas al día. Es fundamental en la educación en este tema. Hemos hecho una investigación reciente que ha permitido comprobar por primera vez en el mundo con adolescentes algo que se había comprobado con personas adultas. Que el principal predictor de la violencia contra las mujeres en la pareja no es tanto el aspecto cognitivo del machismo como sí el aspecto emocional. Se llama estrés de rol de género machista. Se mide preguntando hasta qué punto has sentido ansiedad o sentirías ansiedad en las siguientes situaciones. Se pregunta por 6 situaciones, ahí tenéis 4 de ellas. Al ser superado en el trabajo por una mujer, al tener como jefe a una mujer, al estar con una mujer que tiene más éxito que tú, al necesitar que tu pareja trabaje fuera de casa para mantener a la familia. Bueno, los chicos adolescentes, muestra de Madrid, los chicos adolescentes que han puntuado alto en este tipo de cuestiones tienen mucho más riesgo de ejercer violencia de género. Se plantea que la violencia de género, la hostilidad contra las mujeres, sería una reacción por sufrir con estas situaciones. Y eligen a la mujer que tienen más cerca, a la mujer que está en una situación más vulnerable, a su pareja. Sería una sobrereacción al no soportar que las mujeres avancen hacia la igualdad. Sería una expresión brutal de la resistencia al cambio. Por lo tanto, es muy importante porque si se avanza hacia la igualdad, habrá situaciones donde tiene más éxito una mujer y otras donde tiene más éxito un hombre.
¿no? Habrá situaciones donde la persona que lidera sea mujer y en otras un hombre. Si los hombres no soportan esta situación, existe un elevadísimo riesgo de que ejerzan violencia. Esta es una de las resistencias al cambio que tenemos que remover. Me volveré a referir a ella. Tercera conclusión. Hay que favorecer las oportunidades que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Hay que prevenir el riesgo de adicción. España es uno de los países con más riesgo en la adolescencia en este sentido. Y prevenir el riesgo de que reduzcan en exceso actividades necesarias para el desarrollo, porque somos lo que hacemos y si nuestra actividad se reduce a mirar y a escribir en el teléfono móvil, nuestro desarrollo también se va a reducir muchísimo. De 2010 a 2013, el principal cambio en la adolescencia fue un creciente uso de las nuevas tecnologías. De 2013 a 2019, el aumento ha sido espectacular. Ahí les preguntábamos cuántas horas estás conectado a Internet y casi 1 de cada 4 adolescentes decía más de 3. ¿Cuántos contestarían hoy que están prácticamente enganchados todo el día? Muchos, muchas, ¿verdad? Pues eso es un grave obstáculo para su desarrollo. Eso es una esclavitud, eso es una adicción. Bueno, entre 2010 y 2013 la violencia de género aumentó. Cuando encontramos en la adolescencia, cuando nos encontramos con este resultado fue un shock. No nos lo esperábamos. Fue un shock para el grupo de trabajo. Creíamos que estábamos avanzando. A esto te referías antes. A pesar de que el machismo bajó, es decir, la mentalidad machista en indicadores cognitivos bajó, la violencia de género aumentó. Primera explicación, ¿la sociedad ha bajado la guardia? No, la escuela no la había bajado. Luego presentaré datos. ¿Cómo explicar entonces este incremento de violencia de género? 2 posibles explicaciones. Las familias sí parecían haber bajado la guardia, es decir, el conjunto de la sociedad más allá de la escuela, y una creciente utilización de las nuevas tecnologías, incluido para la violencia de género y en las relaciones de pareja. Destaco algunos cambios. Les preguntábamos a los chicos, ¿tienes dificultades para relacionarte con chicas? Pues habían bajado en 4 puntos, los que decían que sí, del 24 al 20. Les habíamos preguntado, ¿a qué edad tuviste tu primera relación de pareja? En solo 3 años, la edad media de los chicos había bajado 5 meses. En 2013 la iniciaban con 13 años y 1 mes. ¿Para qué tanta prisa? Hay que tener en cuenta que la precocidad en el inicio de la relación de pareja incrementa el riesgo de violencia de género, según los 3 estudios que hemos hecho. Parece que los chicos que van a maltratar a su pareja tenían una ansiedad excesiva por tener muy pronto su primera relación. Es difícil explicar esto, pero nos sale en todos los estudios. Se ven menos, en solo 3 años, los que ven a su pareja a diario bajaron del 65 al 42. Aquí la diferencia es espectacular. 23 puntos porcentuales. No se ven a diario porque se ven por Internet. Y lo peor de todo, se duplica el número de chicos que dice que está insatisfecho con su relación de pareja, del 4,7 al 10. Esta característica está muy asociada a violencia de género. Los maltratadores están mucho menos satisfechos con su relación de pareja que los chicos que no maltratan, que los chicos que se identifican con los valores de la igualdad. Interpretado todos estos datos, cobra mucho apoyo la conclusión de que la clave fundamental por la que la violencia de género aumentó está relacionada con este cambio tremendo en la vida de los adolescentes y en su forma de establecer relaciones de pareja, con la utilización de las nuevas tecnologías para ejercer violencia de género. Aquí hay algunos datos, creo que no se pueden leer desde allí. Las barras azules, por una vez, son las chicas, las barras verdes son los chicos, ¿no? Romper
con estereotipos siempre que se pueda. Bueno, pues ahí se ve, por ejemplo, que riesgo de adicción a Internet tienen, según lo que nos contestan, sigo enganchado al móvil incluso cuando estoy con otras personas, un 28% de chicas, un 17% de chicos. Hablan mucho más tiempo con otras personas las chicas que los chicos. Es decir, también en el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías se reproducen los estereotipos tradicionales. Las mujeres las utilizan mucho más para establecer relaciones y los hombres las utilizan mucho más para demostrar que están dispuestos a todo, también a correr riesgos. Porque la masculinidad tradicional expone al hombre mucho más a ejercer la violencia contra todas las personas y contra sí mismos. Un dato muy importante. En España, como en la mayor parte de los países de nuestro entorno, por cada mujer que se suicida hay 3 hombres. Y la diferencia es persistente. Es una característica mundial en países que comparten características con el nuestro. ¿Por qué? Es un tema muy complejo, pero sin duda, como reconoce la American Psychological Association, la asociación más importante de psicólogos y psicólogas, porque la masculinidad tradicional conduce al hombre a la violencia también en esa situación. Quizás si no le hubieran prohibido llorar, si no le hubieran permitido, si no le hubieran prohibido pedir ayuda, si le hubieran dejado sentirse débil, derrotado, humillado, y eso no fuera insoportable, tendrían muchas más estrategias para afrontar esas situaciones que les llevan a suicidarse. Es otro ejemplo más, como el fracaso escolar, de que el machismo destruye a los hombres. Estoy prestándole mucha atención porque es un tema que a veces se olvida. Las familias no lo saben, muchas familias no lo saben. En la gráfica siguiente vemos conductas de riesgo. Aquí las barras verdes son mucho más extensas que las barras azules. Por ejemplo, has quedado con un chico o con una chica que has conocido a través de Internet 2 veces o más. Hay un casi 16% de chicos frente a un casi 8% de chicas. Los chicos en conductas de riesgo duplican a las chicas. ¿Qué quieren decir estos resultados? Quieren decir que avanzar en coeducación, avanzar en educación, avanzar en valores, exige que les ayudemos a tomar conciencia de los riesgos que hay en las nuevas tecnologías y a utilizar sus oportunidades. No las podemos demonizar, como siempre nos recordáis el profesorado que trabajáis con adolescentes, pero minimizan los riesgos. Minimizan los riesgos de colgar una foto que les puede perseguir toda la vida, que puede dar un elemento de fuerza, un potencial acosador para el sexting o para el grooming. Minimizan y hay que ayudarles a tomar conciencia. ¿Cómo? Pues como habéis hecho hoy aquí en Cantabria. Ha sido maravilloso escuchar a esta chica, a este chico preadolescentes que, como si fueran ponentes científicos en un congreso mundial y además en inglés, ¿con qué seguridad? ¿Con qué empoderamiento? Pues esa es la clave. Actividades de ese tipo le llamamos actividad completa, donde les pidamos roles adultos y donde nos expliquen lo que tenemos que hacer. Maduran tanto, nos sorprenden tanto, se sorprenden tanto a sí mismas, a sí mismos, pues lo mismo con las nuevas tecnologías, que nos propongan campañas dirigidas a adolescentes, que interpreten primero campañas ya elaboradas. ¿Qué quiere decir esta campaña? ¿Qué quiere decir esta otra? Contra el sexting, contra el grooming, contra la adicción. Y ahora proponer vuestras campañas y contárnoslas aquí, en el Palacio de Festivales de Cantabria, por ejemplo. Eso lo van a recordar toda su vida. Es una extraordinaria metodología. Bueno,
recuerdo que nuestra adolescencia tiene más riesgo de adicción que otras adolescencias europeas. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con 3 características de nuestra adolescencia que tenemos que combatir. Eso que lleva a muchos medios de comunicación a hablar de la generación perdida. Mirar, esa asociación de palabras tendría que estar prohibida. ¿Cómo que generación perdida? No, generación a empoderar. Bueno, pues puntuamos muy alto en 4 cosas que van muy unidas: adicción, desempleo juvenil y abandono escolar prematuro. Y estas 3 cosas están muy relacionadas con una característica cognitivo-emocional: creer que el futuro no te pertenece, ¿no? Se mide a través de frases como: el futuro es tan incierto que más vale vivir al día. Eso es terrible. Eso es terrible. Son carne de cañón de todos los problemas. El futuro depende de lo que hagas ahora. Les tenemos que transmitir que el futuro les pertenece. Y para eso les tenemos que enseñar a ejercer el poder y la responsabilidad, a no tenerle miedo a la responsabilidad. Mi generación estaba deseando ser adulta. Queríamos el poder. Deseábamos la responsabilidad. Quizá en exceso, ¿no? Vale, pero ahora tienen miedo. De forma muy mayoritaria, en las encuestas estatales dicen que la infancia es la etapa más feliz de la vida porque no tiene responsabilidades. Si tienen miedo a la responsabilidad, viven al día, en un presente hedonista fatalista terrible. Eso es lo contrario del empoderamiento. Tenemos que ayudarles a empoderarse. Tenemos que ayudarles a que sientan que el futuro les pertenece. Tenemos que ayudarles a que entiendan que a nosotros nos toca transmitir el bagaje acumulado para que lo sigan construyendo, haciéndolo mejor, superando nuestras limitaciones y nuestras contradicciones. Y cuando lo hacemos así, les encanta. Esto hay que hacerlo también en la universidad. También en la universidad hay muchos estudiantes que me dicen, ha habido profesores que nos han dicho que por qué veníamos a una facultad de psicología, que no íbamos a encontrar trabajo, que estábamos perdiendo el tiempo. Gravísimo error, autocrítica en la universidad también, ¿no? También en la universidad, ellas y ellos me explican a mí cómo cambiar el mundo construyendo programas mucho más ambiciosos de los que yo me he atrevido a construir, como el programa Escolae de Cantabria. Muy ambicioso. De Navarra, perdonar el lapsus, como estoy en Cantabria, está el programa Escolae de Navarra. Sí. Muy ambicioso, más ambicioso incluso de lo que nos atrevimos a soñar en nuestros programas. Pues eso es lo que les tenemos que decir a las adolescentes, a los adolescentes. Tenemos que transmitirles nuestro legado, empoderarles y darles oportunidades para que sigan trabajando en la construcción de un mundo mejor, como estas científicas, estos científicos que nos han presentado sus proyectos. Aquí tenéis el porcentaje de adolescentes que está de acuerdo con cada creencia machista que está en la base de la violencia de género. Bueno, entre 2010 y 2013 el acuerdo con el machismo bajó, es lo que esperábamos. Por ejemplo, la primera creencia, el hombre que parece agresivo es más atractivo. El acuerdo, claro, estar bastante o muy de acuerdo con esta idea tan importante en la violencia de género, que les lleva a elegir chicos violentos, creyendo que las van a proteger porque no van a ejercer la violencia contra ellas, y sucede todo lo contrario. En 2010 estaba muy de acuerdo con esa creencia el 9,1% de la adolescencia de España. En 2013 el 7,8%. Esto es lo que esperábamos. Pero hubo algunas creencias en las que no hubo progreso. Está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que era tuyo. Ahí
El porcentaje de chicos, es la barra verde, que está de acuerdo con la creencia, llegaba casi a un 24%. Solo un 6,7% de chicas está justificado con esta creencia que conduce a la violencia reactiva. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué es una creencia machista? A las mujeres nos han prohibido la violencia y no la justificamos, o la justificamos muchísimo menos. A los hombres les han obligado a identificarse con la violencia. No nos debe extrañar que la justifiquen más. Bueno, pues de 2010 a 2013 no hubo avance en el rechazo de la adolescencia española en justificación de violencia reactiva. Y, sin embargo, sí hubo avance en el rechazo a la violencia de género. Yo creo que no se ha entendido del todo hasta qué punto están conectadas. Hasta qué punto lo que quizá les pasa por la cabeza a esos hombres que reciben la sentencia de divorcio, que no quieren, cuando deciden matar a su mujer, a veces matarse después, y a veces matar a sus hijas y a sus hijos, es que sienten que les están quitando lo que era suyo y que entonces ya no merece la pena morir. Merece la pena hacer aquello para lo que te han preparado, para morir y para matar. Por lo tanto, como estos programas ambiciosos que habéis podido escuchar ayer, como los de Cantabria y como los de Navarra, hay que adoptar una perspectiva integral, una perspectiva que erradique el sexismo en todas sus manifestaciones y que erradique toda justificación de la violencia, que erradique el modelo que está debajo de esto, un modelo que crea dos tipos de papel, personas entrenadas para dominar y personas entrenadas para someterse. Pues luchar contra el sexismo y contra la violencia de género es luchar por construir un mundo mejor, donde nadie domine y nadie se tenga que someter. Es un mundo nuevo, es un mundo mejor para todas, mejor para todos, basado en la igualdad y en el respeto mutuo. Es muy importante entender hasta qué punto esto se conecta con todas las violencias y adoptar, por lo tanto, un enfoque integral que haga prevención de acoso escolar, de violencia de género y de una violencia que ahora os van a pedir, de la violencia contra uno mismo, de la violencia que produce más muertes, de la violencia que siempre está ahí, de la violencia que hace que por cada mujer que muere, mueran 3 hombres. Este enfoque integral es mucho más sostenible, porque a veces, cuando hemos trabajado solo violencia de género y preguntamos al final, ¿qué os ha parecido el programa? Bueno, solo violencia de género nunca, porque desde el principio entendimos que era un tema de derechos humanos y que era un tema en el que era más difícil llegar a los chicos y trabajábamos rechazo a otras violencias. Pero el 50% de las actividades eran de sexismo y violencia de género. ¿Y qué nos dijo algún chico al acabar? Tenéis que hacer ahora un programa para chicos. ¿Por qué? Si esto era también un programa para chicos. Porque a veces me he sentido un poco mal. ¿Por qué te has sentido mal? Me he sentido culpable. El sentimiento de culpa es muy difícil de manejar. ¿Pero por qué te has sentido culpable? Por mi raza. ¿Cómo que por tu raza? ¿Será por tu sexo? Dice, sí, eso. Por mi sexo. Por ser hombre. Este chico nos dio una información muy valiosa. El 50% lo soportan difícilmente. Ahora en los programas integrales que proponemos que los temas de sexismo y violencia de género sean el 30%, junto a temas de derechos humanos, temas globales de educación sexual, temas globales de rechazo a la violencia contra una misma, contra uno mismo, y les gustan más. Espero que luego en las preguntas podamos poder comentar esto, a ver qué os ha parecido. Hay que erradicar la mentalidad machista y sustituir el dominio y la sumisión por la igualdad y el respeto mutuo, prestando una especial atención al componente emocional. Mirad, estos estudios que hemos realizado han permitido comprobar en 2010, en 2013 con adolescentes y en 2013 con universitarios y universitarias que hay 6 condiciones de riesgo de violencia de género.
justificarla y justificar la mentalidad patriarcal. Bueno, le llamamos mentalidad dominio-sumisión. Es lo mismo, es justificar que en una familia es el hombre el que tiene que tomar las decisiones, que es más importante que el hombre gane más que la mujer y ese tipo de creencias. Forma una parte fundamental de la violencia de género. Pero también justificar la violencia en general y también creer, por ejemplo, que en una relación de pareja la responsabilidad de prevenir los embarazos es una responsabilidad solo de las chicas. O que está muy bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés. Es decir, que hay valores que son exclusivamente femeninos o masculinos. Eso es sexismo y violencia como reacción. También está debajo de la violencia de género. Lógicamente, esto no lo han inventado los adolescentes ni las adolescentes. Esto se ve en el estudio, lo han escuchado en su entorno familiar. Quienes se identifican con estas creencias y ejercen violencia de género han escuchado muchos más consejos de que los celos son una expresión normal del amor, de que en una pareja es importante que el hombre gane más dinero, que sea más alto, que sea más inteligente que la mujer. ¿Qué va a pasar entonces si ella estudia más? ¿Qué va a pasar entonces si ella gana más dinero? ¿Qué va a pasar? Pues estas situaciones incrementan la violencia de género en la pareja según estudios realizados en distintos lugares del mundo. Por eso es tan importante cambiar esa mentalidad. Además, los chicos que maltratan tienen más dificultad para identificar como maltrato la violencia psicológica y la violencia de control. Es importantísimo enseñarles a hacerlo. Tienen más dificultades emocionales, tienen menos autoestima y se identifican mucho más con la dureza emocional. En todos los estudios, los hombres maltratadores tienen menos autoestima. Quizá intentan compensarlo dominando a quien tienen más cerca. Parece ser que sí. Uno de los maltratadores, es muy difícil hacer jerarquía entre maltratadores, pero uno de los casos que nos conmovió de una forma muy especial, mató a su hija y a su hijo para fastidiar a su expareja y durante mucho tiempo ocultó que lo había hecho. La policía le puso en España el 52% de las muertes violentas de una mujer, la muerte la ha provocado su pareja o expareja. Entonces, la hipótesis de nuestra policía y de la Guardia Civil, cuando dicen todas las hipótesis están abiertas, la primera hipótesis es violencia de género. Y en el caso de los niños y las niñas también. Entonces, la policía puso a un policía que acompañó a este maltratador durante los días que buscaban a los niños para encontrarlos, al niño y a la niña. Y el policía testificó en el juicio que este maltratador le había dicho: en la calle yo soy una basura. Dijo otra palabra que suena peor. En la calle yo soy una basura, pero en mi casa mando yo. Esto probablemente expresa de una manera tremenda lo que dicen tantos estudios, que es esta dificultad para mantener la masculinidad tradicional, es esta dificultad para ser 24 horas al día dominador. Es imposible. ¿Qué vas a hacer si eres bajito, enjuto, ganas poco y tienes poco éxito? Por ejemplo, y una persona tiene que ser feliz con todas estas características que van en contra del imperativo machista que ordena a los hombres algo que no pueden cumplir. Pues refleja que en estas situaciones están dispuestos a todas las violencias. Los estudios también reflejan que las chicas que se identifican con esto tienen más riesgo de violencia de género, pero aquí la asociación es menos fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor riesgo que tiene una chica de sufrir la violencia de género es enamorarse de un maltratador y no darse cuenta antes. Sí que sabemos que el hecho de que lo hayan trabajado en la escuela es determinante para que se dé cuenta e intente salir de la relación. Ahora os voy a contar un resultado que también hizo que la sociedad europea entera entrara en shock. Este resultado se obtiene en 2014. Es un resultado de un importantísimo estudio realizado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.
Es el estudio mundial más importante y riguroso para relacionar la violencia contra las mujeres con distintos contextos y características culturales. Participaron más de 42.000 mujeres de 18 a 74 años de los 28 Estados miembros. Se concluye que el 43% de las europeas han sufrido violencia psicológica o de control y el 23% violencia física y o violencia sexual en una relación de pareja. España está entre los países que menos violencia de género en la pareja sufren, junto con Austria, Croacia, Polonia o Eslovenia. Sabéis que siempre que salen estas diferencias hay una primera hipótesis, que no es que tengamos menos violencia, sino que los países del norte de Europa que tienen más violencia lo que tienen es mejores estadísticas. Es decir, que las mujeres del norte de Europa, cuya prevalencia de violencia de género es superior, a pesar de ser las que más han avanzado en igualdad, esto es una sorpresa, que quizá no es que tengan realmente más violencia, sino que lo reconocen con más facilidad. Es una hipótesis que hay que contemplar. Por eso este estudio hizo algo muy interesante. Bueno, se entrevistaba a la mujer en su hogar y cuando ya había acabado de responder a las preguntas de la entrevistadora, le decía, por favor, vaya usted a otra habitación y conteste algunas preguntas y ponga sus respuestas en este sobre cerrado. Va a quedar sellado, ninguna persona va a verlo. Esos datos se introducirán al ordenador. Entonces se vio si la prevalencia ante esta forma de responder mucho más confidencial, mucho más anónima, mucho más privada, si la prevalencia subía. Y había países como Polonia o Eslovenia en los que subía bastante. Pero en Austria y en España, nada. Es decir, tenemos la prevalencia de violencia de género más baja de Europa. No es para sacar pecho una sola víctima, es demasiado, pero sí es para hacernos reflexionar y ayudar a tomar conciencia de que tenemos políticas contra la violencia de género que son vanguardia mundial, de que hay cosas que sabemos hacer bien. Es importante reconocérnoslo. Es decir, todo el esfuerzo que la sociedad española, que habéis hecho, todo el esfuerzo que habéis hecho para trabajar en este tema está dando sus resultados. Porque si no, hay países muy próximos, Portugal e Italia, culturalmente. Pues tenemos muchísima menos violencia de género que Portugal e Italia. ¿Con qué relacionarlo? Es un tema complejo, pero sin duda, con las políticas contra la violencia de género que otros países copian de España. Esta es la buena noticia del estudio. La mala noticia, y también hay que verla, es que hay una relación entre avance hacia la igualdad y violencia de género. Que los países que más han avanzado en violencia de género, que más han avanzado en igualdad, los que tienen más mujeres dirigiendo empresas, más mujeres en cargos de dirección política, más mujeres en más puestos de responsabilidad, mujeres mucho más identificadas con la igualdad, tienen más violencia de género. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues las investigadoras de este importante estudio contemplan varias hipótesis y una de las que contemplan es que quizá el avance hacia la igualdad hace que la mujer se atreva a situaciones que la ponen en riesgo, como salir sola por la calle, como pedir el divorcio cuando la convivencia es insoportable. Pero fijaros que incluso estas investigadoras feministas, cuando describen el problema, dicen las conductas de riesgo de las mujeres. No, no son las conductas de riesgo de las mujeres, son la resistencia de los hombres a ese avance. El foco tiene que estar en que quizá los nórdicos no han avanzado tanto como sus mujeres, como las nórdicas. El foco tiene que estar, de nuevo, en que quizá esos hombres que ejercen la violencia de género en el norte de Europa sufren también estrés de rol de género masculino, que no avanzan,
que no soportan tener a una mujer como jefe, que no soportan que las mujeres lideren determinadas situaciones. Tenéis una posición privilegiada para que los niños cooperen con las niñas desde infantil y en una situación lidera el chico y en otra situación lidera la chica y que lo vivan disfrutando como algo normal. Es imprescindible, les va a empoderar, van a ser más felices y vamos a avanzar en la erradicación de todas las violencias. Aquí tenemos resultados de violencia de género en 2013. La violencia de género que reconocen haber sufrido las chicas alguna vez o más. No estoy segura de si se puede leer, lo podréis leer en el documento que la Consejería de Educación va a poner a vuestra disposición. Aquí se ve, por ejemplo, que el 29% de las chicas dicen me han intentado controlar decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle, la situación más frecuente, la de control voraz. Se ve también que dicen me trataban de controlar a través del móvil, el 25%. La violencia de control es la que suele aparecer al principio, es muy específica y pone de manifiesto que el objetivo de esa violencia en la pareja es controlar a la mujer, someterla, y que cuando no se somete es cuando la violencia crece. Y se refleja que de 2010 a 2013 la violencia había aumentado de forma muy importante. Por ejemplo, he recibido mensajes a través de Internet o del teléfono móvil en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban. Esta forma de acoso, de hostigamiento tan destructiva. En 2013 era 9,2% el número de chicas que decían haberlo sufrido por parte del chico con el que tenían una relación de pareja. En 2010 era solo el 6,5%. Es decir, en solo 3 años había aumentado en un 30% respecto a la cifra inicial. Es muchísimo. Otra cifra. Me han presionado para actividades de tipo sexual en las que no quería participar. En 2010, 4,6%. En 2013, casi un 6%. El aumento es muy fuerte. Si vemos lo que dicen los chicos, lo que reconocen los chicos siempre reconocen menos. Es más difícil identificarse, reconocerse maltratador que víctima. Refleja el avance de la sociedad para rechazar este tema y que da vergüenza cada vez más, menos mal. Ser machista, decir que has maltratado, que has ejercido estas situaciones. Pero también aumenta el número de chicos. Por ejemplo, en la he pegado. En 2010 el 2,5% de chicos lo reconocía. En 2013 el 3,45%. Mucho, ¿eh? Y hay algo tremendo. Esta pregunta la incluimos solo en 2013 gracias a uno de los representantes de las consejerías, que era un hombre, la mayoría éramos mujeres en ese grupo de trabajo, que nos dijo, tenemos que poner una pregunta. He presumido de realizar alguna de las conductas anteriores ante amigos o amigas. Pues fijaros, el 6% de los chicos dicen que han presumido de hacer esto. Es tremendo. Es tremendo porque además el grupo de amigos y de amigas con el que lo hacen debe de ser que no les afea el comportamiento, ¿no? Es tremendo. Bueno, séptima conclusión. Hay que ampliar una construcción proactiva de la igualdad y la prevención escolar de la violencia de género en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo hay que empezar la prevención? ¿Cuándo hay que empezar a erradicar el sexismo que se nos reproduce? Pues desde infantil. Hay que educar en la igualdad desde que nacen. Fijaros, desde el hospital, cuando acaba de nacer un niño o una niña, se detectan diferencias en la forma de tratarlo o tratarla. Si quien llora es un niño, cuanto más llora, menos le atienden. Esa consigna, los hombres no deben llorar, parece que está presente desde la primera atención que se proporciona a un bebé.
Una niña, cuanto más llora, más la atienden. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esto podrá explicar que apego seguro haya muchas más niñas que niños. Esto puede explicar que haya muchos más problemas emocionales de 0 a 6 años en los niños que en las niñas, incluidos problemas parecidos a lo que luego llamaremos depresión. ¿Por qué? Porque no les han dejado llorar, porque tienen un apego inseguro, porque el machismo destruye a los niños. No les deja ser niños, no les deja pedir ayuda. Desde infantil y siempre, por supuesto, también en la universidad. Educación secundaria y educación secundaria obligatoria de forma especial es un momento muy especial para trabajar específicamente contra la violencia de género que los hombres ejercen contra las mujeres en la relación de pareja y contra la violencia sexual. Es muy importante en esta etapa, porque ya podemos trabajar estos temas de manera bastante profunda. En infantil y en primaria hay que trabajar muy en positivo, después también, pero en infantil y primaria, en primaria podemos trabajar para que analicen un cuento como La Bella y la Bestia, al que han estado expuestos. La última versión de la película de Disney, ¿la han visto? ¿La han interiorizado? Pues entonces, desde cuarto, desde quinto de primaria, habrá que hacer alfabetización audiovisual y habrá que ponerles la escena en la que Bella se esconde en su cuarto porque no le gusta cómo la trata la bestia, y llega la bestia, llama con mucha brutalidad y ella le dice que no quiere cenar con él, y entonces la bestia le contesta con una voz terrible: pues si no quieres cenar conmigo, te morirás de hambre. Esto han visto nuestros niños y nuestras niñas de primaria. Y esto es una historia de amor. Es una historia de amor que hace que ella logre cambiarlo, que convierta a la bestia en el príncipe azul. Esto es un ejemplo terrible de un componente de las historias de amor, del amor romántico, que conduce a la violencia de género y dificulta salir de ella. ¿Cuándo les vamos a enseñar a analizarlo para deconstruir? Hay que hacerlo de forma muy adecuada a la edad. Hay que hacerlo con mucha precaución. Pero yo creo que los últimos cursos de primaria podrían enseñar a deconstruir estos cuentos donde aparece ya la violencia. Desde primero y segundo de primaria les podemos enseñar a deconstruir Blancanieves, La Bella Durmiente, y lo que más les gusta es cuando les pedimos que elaboren nuevos cuentos con nuevos finales. ¿Qué final dieron a Blancanieves? Por ejemplo, les pedimos que cambien la escena donde los enanitos van a la mina y Blancanieves limpia, limpia y limpia. Esta es una de las escenas que queremos que cambien. Al principio no quieren cambiarla, pero bueno, les ponemos otros vídeos y lo han entendido. E incluso los pequeñines entonces ya deciden cambiar esta escena. ¿Y qué proponen? Pues como si hubieran participado en el programa que nos han presentado antes, una niña propuso: Blancanieves se hace ingeniera de minas. Y se hace ingeniera de minas y diseña nuevos métodos para que en las minas no cueste tanto trabajo sacar los diamantes. Dirige en la mina a cómo se sacan los diamantes y luego además con las personas que van a diseñar las joyas. Maravilloso. ¿Y quién limpia la casa? Entre todos, entre todas. Efectivamente, bueno, lo que más les gusta es cuando crean estos finales. Otra chica dijo: pues llega el príncipe, le da un beso y Blancanieves no se quiere despertar. ¿Por qué? Porque tiene mucho sueño. Ah, vale, bueno. Bueno, es decir, hay cuentos que nos debemos replantear. Y nos debemos replantear que esos cuentos pueden tener otros finales, pueden tener otras escenas. ¿Cuándo se puede trabajar esto? Desde infantil. Les encanta.
Y cuando ellos y ellas inventan los cuentos y los dramatizan, les encantan a sus familias, nos sorprenden, se empoderan en la construcción de este mundo nuevo para el que tienen que tomar el relevo. Bueno, una buena noticia de los estudios. En 1998 este tema en la escuela secundaria, hablar del amor y la violencia de género no lo hacía nadie. En nuestro primer estudio a mí me daba miedo. Cuando yo me atrevía superando mi miedo y les decía al profesorado que se había matriculado al curso para crear el programa, decía, tenéis que hablar de la violencia que se produce en el hogar. Tenéis que hablar, bueno, cuando ya el profesorado vencía el miedo, decía, mañana vamos a hablar, le llamaron en ese momento, de la violencia que se produce en casa. Y al día siguiente el aula estaba vacía. O sea, no solo me daba miedo a mí, no solo le daba miedo al profesorado de secundaria, le daba miedo al alumnado. Daba miedo porque era un tema tabú. Vale, en 2010 y en 2013 el 40% de la adolescencia de España, 24.000 participaron, el 40% dijo recordar que en su escuela, que en su instituto o en su colegio se había trabajado sobre la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres en la relación de pareja. Se llega al 40%, pero ojo, de 2010 a 2013 no se avanzó. Quiere decir que o hacemos más cosas o hay un 60% de la población al que este tema no le llega. Porque hay que tener en cuenta, y esta es la mejor noticia, que el hecho de haber trabajado en la escuela este tema específicamente, llamándole por su nombre, reduce el riesgo de ser maltratador y también el riesgo de ser víctima, pero sobre todo el de ser maltratador. Y es que nadie nace maltratador. Esto no es algo a lo que nos tenemos que resignar. Los chicos que trabajan este tema en clase dicen, yo ese monstruo no quiero ser. Yo no quiero ser la bestia. Pueden elegir. Entonces es muy importante. Lo que pasa es que tenemos que llegar también a ese otro 60% que parece que al que no le llega una vacuna que no basta por sí misma, pero que funciona, a la que tienen derecho. Hay que reivindicarlo como un derecho. ¿Cómo? ¿Cómo hay que trabajar este tema? Pues desde un enfoque integral, de respeto a los derechos humanos, enseñando a rechazar todo tipo de violencia e incluyendo actividades específicas, ahora me refiero ya a secundaria, adolescentes, actividades específicas sobre las violencias más cotidianas, acoso escolar, violencia de género y es muy conveniente también incluir violencia contra una misma, contra uno mismo. Como mínimo estas tres. Y extender el tema de la violencia de género, que nos centrábamos mucho en la pareja, a la violencia sexual. Hay un clamor en la sociedad y en las asociaciones de estudiantes que se haga educación sexual para la igualdad, desde la igualdad. ¿No? Nos queda mucho por avanzar en esto. Y hay que trabajarlo con métodos que permitan incluirlo en la propia identidad. Es decir, si adoptamos un enfoque tradicional de transmisión de información, queda muy superficial. No. Hay que pedirles que debatan en equipos de chicos y chicas, que propongan soluciones, que elaboren campañas, que las presenten en escenarios motivadores, que les den mucho empoderamiento. Porque esas actividades, lo que este chico y esta chica que yo he escuchado hoy nos han contado aquí, yo como psicóloga me atrevo a pensar que les va a impactar toda su vida. Va a impactar en su identidad, va a impactar en lo que eligen, va a impactar en lo que sueñan, va a impactar en creer en lo que creen de lo que son capaces. Son esas actividades las que mejor funcionan. ¿Qué recursos piden los centros? Pues piden materiales adecuados, actualizados, que se quedan enseguida un poco antiguos. Piden formación específica. Piden ayuda de personal especializado. Y a veces se plantea un tema, ¿qué es mejor? ¿Que venga una persona experta que lo explica o que lo explique el profesorado con la ayuda y la formación que sea necesaria? Mi equipo ha apostado siempre por esta segunda opción, porque, primero, el profesorado, cuando trabaja este tema de forma proactiva, es mucho más influyente, se convierte en una referencia. Y, además, el esfuerzo que la Administración hace por formar a ese profesorado va a durar toda la vida del profesorado.
Cuando hemos preguntado a los profesores, ¿este programa a ti te ha servido para algo? Trabajar en un programa contra el sexismo y la violencia de género. Y los profesores y las profesoras nos dicen siempre lo siguiente: yo he cambiado en la dirección del cambio que trato de promover en el alumnado. Y es que esto es un ejemplo de algo que el profesorado conocemos muy bien. Una de las formas mejores de aprender es enseñar. Cuando tratamos de enseñar algo, lo reforzamos en nosotras mismas, en nosotros mismos. Para mí hoy es un regalo compartir esto aquí. Esto nos empodera. Bueno, pues tenemos que proporcionar al profesorado la oportunidad de tener estas situaciones que hace que refuercen eso. Por eso es más eficaz aplicado por profesores y profesoras. ¿Qué recursos piden? Ya lo he dicho. ¿En qué contexto? Una fecha simbólica está muy bien, pero hay que incluirlo en el currículum. Inspectora, es maravilloso que hoy pueda decir aquí esto. El Pacto de Estado ha aprobado que la inspección tiene que garantizar que este tema, que esto que yo estoy diciendo aquí, lo hacen todos los centros. Es decir, que ese 60% de alumnado que no recibe esta vacuna que funciona, que es llevar a la práctica lo que pide nuestro Parlamento por unanimidad y el Pacto de Estado por unanimidad, un partido no lo votó porque pensaba que había que hacer todavía más. Es decir, hay unanimidad en nuestra sociedad, hay unanimidad en la sociedad, pues si hay centros que no llevan a la práctica esta ley, tendrán que tener inspecciones como de la misma manera que se incumplen otras normas más obvias, ¿no? Esto es importantísimo. Vale. En planes de centro, que el equipo directivo lo incluya en su proyecto para presentarse a la dirección del centro. Y que todos los centros tengan que rendir cuentas de cómo lo han trabajado en las distintas etapas, ¿no? Es decir, que no basta con una declaración de principios, no, que tenemos que pasar a rendición de cuentas, como hace el Consejo de Europa, como hacen las Naciones Unidas, porque si no, lo que se firma y lo que se aprueba no se cumple. Entonces, tenemos que pasar ya a esta rendición de cuentas. Esto es muy, muy importante. Por supuesto, el plan de acción tutorial, el plan de convivencia o el plan de igualdad, que está ya cada vez más generalizado, puede estar en los 3 planes y se podría, si son 3 planes específicos, coordinar entre los 3. Bueno, el tiempo vuela. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Vale. Bueno, si hubiera que destacar algo que hay que incluir en esos planes específicos contra la violencia de género, es enseñarles a detectarla desde sus inicios. La violencia de género empieza coaccionando a la víctima, aislándola del entorno, destruyendo su autoestima si no se somete, aislándola, coaccionándola, controlándola de forma voraz. Mirad, las víctimas creen que esto es amor y al principio, cuando sería más fácil salir, no se dan cuenta. Fijaros que en esto han puesto mucho énfasis los medios de comunicación, pero no ha llegado en profundidad. Hay que trabajarlo en las escuelas. Yo lo cuento en la universidad y me dicen, así no nos había llegado. Al principio la víctima cree que tiene la culpa. Se va debilitando cada vez más. ¿Por qué no lo deja? Pues porque está enamorada. Y porque el enamoramiento crea una enorme dificultad para pensar. Y porque además la va debilitando cada vez más. Y porque cuando ella, después de un estallido de violencia, decide dejarle, él le pide perdón, le dice que sin ella no es nada, que se moriría, que se mataría. Y ella le cree porque le quiere creer y porque está enamorada. Y cuando ya el enamoramiento no es suficiente y lo que está es aterrorizada, no le deja por miedo. Pues esto lo tiene que conocer toda la población, lo tiene que interiorizar y tiene que crear campañas para transmitirlo a otros adolescentes. Es muy importante esto. 8ª conclusión. Esto hay que extenderlo a la población que ha estado expuesta a la violencia de género de su madre,
que ha visto la violencia de género desde edades muy tempranas, que la ha vivido. Hay 4 características que ayudan a no reproducir la violencia vivida. Hay que trabajarlas con la infancia y adolescencia que han sido víctimas de esta manera, pero hay que trabajarlas con toda la población para que te encuentres con la violencia, te haga el menor daño posible. O sea, hay que vacunar contra las violencias. ¿Cómo? Creando vínculos afectivos de calidad donde no tenga cabida la violencia, rechazando toda forma de violencia. Si la has vivido, hace falta un contexto protegido, puede ser una relación terapéutica, puede ser una ONG, donde tú puedas expresar lo que sufriste cuando estuviste expuesta a la violencia y afrontar 3 emociones muy difíciles de manejar: el odio, el miedo y la impotencia. Vale, pues en el aula podemos ponerles un vídeo, podemos decir que qué emociones te provoca esta violencia, van a nombrar estas 3 y que cómo las podrías manejar. Y van a decir, no solo todas, todos, que la víctima, también cuando es un hombre, se siente culpable. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Pedir ayuda. ¿No? O sea, que se puede trabajar creando estos antídotos contra la violencia y, por supuesto, habilidades alternativas. Habilidades emocionales alternativas, habilidades sociales para establecer relaciones, resolver conflictos. Tenemos que trabajar todo esto teniendo en cuenta que estamos en la revolución tecnológica, en la sociedad de la información y que lo que antes era alfabetización, hablando y escribiendo, hoy es alfabetización mediática, produciendo vídeos, colgando fotos, interpretando historias, que hay canciones que hay que decodificar. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, pues empieza a serlo porque vas listo o lista, como no lo seas. Les decimos, vais a pensar si estáis de acuerdo o no con estas frases. El amor lo puede todo. Por amor hay que estar dispuesta a cualquier sacrificio. Quien bien te quiere te hará llorar. Tienes que buscar tu media naranja para ser como una sola persona. ¿Os gustan? No, a mí tampoco. Bueno, si no se ha trabajado un poco este tema, no quieren cambiar las frases. Si se ha trabajado un poco, las quieren cambiar. Y son ellas y ellos los que analizan que es peligroso haber repetido tantas veces sin ti no soy nada, porque hay que ser una persona entera para encontrar otra persona entera y así mantener una relación de pareja que no anule la individualidad. Aquí tenéis, estoy ya con muy poquito tiempo, el porcentaje de adolescentes que dice que le ha influido en la violencia de género cada agente influyente. Está claro que lo que más les ha influido es la televisión y el cine. La idea que tienen de la violencia de género está profundamente influida, y en general del amor y de la sexualidad. Está profundamente influida por las películas y las historias de amor que han escuchado, que han cantado, que han visto. Crece la influencia de Internet. Entre 2010 y 2013 se mantiene la influencia de la escuela, por eso pensamos que la escuela no bajó la guardia. Pero está claro que los medios de comunicación que pueden llegar a ser parte del problema tienen que ser parte de la solución y que hace falta esta alfabetización mediática en el rol de emisor y en el rol de receptor y receptora, ¿no? O sea, enseñarles a leer, enseñarles a producir fotos, vídeos, canciones, historias, vidas, ¿no? Donde no tenga cabida ningún tipo de violencia ni de violencia de género. Y llego al último, ya hemos acabado el decálogo y ahora una reflexión final para reconfortarnos que se aplican a todas las anteriores. Estamos aquí. Posiblemente decidisteis trabajar en educación porque soñamos que la educación era una herramienta especialmente poderosa para construir un mundo mejor, para ayudar a las personas desde etapas de su vida donde se construye lo que vamos a ser. Que la educación transmite el bagaje acumulado por las generaciones anteriores y que este compromiso que os ha llevado a aplaudir, a decir que no nos gusta esa canción,
a decir que nos alegramos de que la inspección recuerde que también es cumplir la ley y el avance hacia la igualdad, el compromiso con la igualdad, contra las violencias, por un mundo mejor, es una parte fundamental de este bagaje. Tenemos que transmitirlo de una manera que permita que las generaciones siguientes aprendan todo lo que hemos aprendido. Aprendan también los errores que no queremos volver a cometer, para que sigan construyendo, para que nos ayuden a vencer nuevas resistencias al cambio, porque el mero relevo generacional no va a acabar con este tema. Hace falta un esfuerzo proactivo que analice con rigor, que permita que nos reunamos, que permita que nos empoderemos juntas, juntos, porque somos una especie que copia y reproduce. Lo compartimos con otras especies de mamíferos. Copia y reproduce el legado de las generaciones anteriores. El dominio y la sumisión forma parte de un legado ancestral inventado por nuestros antepasados, que se sigue reproduciendo a través de mecanismos muy arraigados, que se expresa a veces con brutalidad y otras veces de forma más sutil, por todas partes. Pero nuestra especie tiene una característica única. Copiamos y reproducimos, sí, pero somos capaces de pensar en otros mundos mejores, en otros mundos posibles. Somos capaces de crear herramientas para llevarlos a la práctica. Somos capaces de luchar en ese intento de construir un mundo diferente, de que la generación siguiente no repita los errores de la nuestra. Y creamos herramientas poderosas, maravillosas, la ley, la política, el arte, pero posiblemente la que más nos gusta de todas, a quien hoy estamos aquí, es la educación. La educación para construir un mundo mejor. La educación para demostrarnos, para demostrar que el sexismo y la violencia de género, que el dominio y la sumisión no son fatalidades biológicas a las que nos tengamos que resignar, son productos culturales que podemos, que debemos, que queremos cambiar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Vamos casi fuera de tiempo, me estás diciendo por aquí, pero yo solo destacar, nos deja tarea a todos y a todas, me incluyo también para todos nosotros, y destacar sobre todo el entusiasmo. Yo siempre que te escucho es eso, entusiasmo. Hay un turno para un par de preguntas, por favor, alguna cuestión, alguna reflexión que nos ha dejado encima de la mesa, y además como nos van a aportar todos los materiales, ¿verdad? Pues puede ser un buen documento de trabajo para todos nosotros. Buenas tardes, agradecida de tu presencia y de tus palabras. Y yo a todos los foros que voy siempre digo más o menos lo mismo, y es que es necesario que hagamos con los adolescentes, las adolescentes y desde educación infantil, por supuesto, y creo que es necesario, se ha dicho, ¿no? Tenemos que deconstruirnos, se ha dicho muchas veces, y hacer una mirada hacia adentro, ¿no? Por eso que estabas diciendo al final, se repite. Entonces, me pregunto si de tantos estudios que has hecho alguno de cómo estamos repitiendo estas actitudes, ¿no? Y en el profesorado, quiero decir, ¿no? Si hay alguna investigación, y me gustaría tener un poco... Bueno, también comento y ofrezco una pequeña investigación que hice para el máster de igualdad de maltrato, sobre la comunidad educativa, cómo estamos transmitiendo estos roles y la forma de entender el amor, ¿no? Y cómo esto se lo estamos transmitiendo al alumnado. Entonces, bueno, está a la disposición también de la consejería. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nunca he hecho un estudio donde evalúe el sexismo del profesorado.
¿Por qué? Probablemente por estrategia. Porque he comprobado que tenían que ser los cómplices y las cómplices del programa. Es decir, que había que asumir, posiblemente los sexistas no se apuntaron nunca, pero sin duda, bueno, yo creo que hay que hacer autocrítica. Yo he sido educada en un mundo sexista, tengo interiorizados muchos de los problemas que quiero que la generación siguiente, por ejemplo, yo soy de esas adolescentes que no hicieron nada de ejercicio. Así lo tengo que reconocer, lo estoy pagando carísimo. Lo estoy pagando carísimo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos van a preguntar esto. Y yo creo que no tenemos que tener miedo de asumir que nadie ha salido indemne de una educación sexista, ¿no? Y de hacer ese ejercicio que tú estabas pidiendo, ¿no? De deconstruirnos también y no tenerle miedo a reconocer las limitaciones que ese mundo, porque ese modelo de afrontamiento les llega mucho más que un modelo de dominio donde ya te pones ahí en el Olimpo, donde tú lo has conseguido todo y no tienes ninguna dificultad. Eso no les llega. Yo creo que llega mucho más lo otro. Pero creo que es muy interesante que la persona que trata de dirigir un proyecto no espere que los profesores puedan expresar su sexismo, para que no parezca que eres un juez que les está juzgando o criticando. ¿Se entiende? Yo tengo que ser psicóloga a entender a los adolescentes, pero una de las cosas importantes que aprendí es que tengo que ser psicóloga con el profesorado. Una de las cosas más bonitas que me han dicho es que te preocupas por el profesorado, es que refuerzas nuestra autoestima. Y me dicen, venimos a terapia. Llaman terapia al curso. Claro, entonces, esta característica tan femenina del cuidado, ¿no? Que es muy importantísimo no perder, yo creo que hay que aplicarla con el profesorado. Entonces, yo creo que por eso nunca he tratado de medir su sexismo. He tratado de convertirlos, de considerarlos cómplices en el avance para la igualdad. Pero sería muy interesante esa investigación. Sin duda, entre el profesorado está lo que está en el conjunto de la sociedad. Y lo vemos. Pero esto es muy interesante. Si este tema lo planteamos bien, ¿qué parte de la sociedad va a decidir que no está de acuerdo? Si lo planteamos bien, yo creo que solo el 1%. Es una encuesta que hizo el CIS hace muchos años. Les preguntaba a las familias de España, ¿cree usted que la escuela tiene que enseñar igualdad y respeto mutuo? Muestra representativa. Solo el 1% de la población se atrevió a decir que no. Cuando en otras preguntas el porcentaje de racistas, xenófobos, era sobre tolerancia, era del 60%. Yo creo que cuando la gente piensa en la educación, en el legado que tenemos que transmitir, en general sale lo mejor. Y solo el 1% dijo que no quería igualdad y respeto mutuo. Entonces, ¿qué quería? Odio y dominio y sumisión. ¿No? Pero de todas maneras la resistencia al cambio está ahí. Y posiblemente cuanto más avancemos, la resistencia al cambio, tenemos que contar con ella para prevenirla, para afrontarla. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, así ya está. Muchísimas gracias por todo. No me quiero extender mucho. Una de las cosas que yo doy muchas vueltas a la cabeza y que me parece un riesgo y que no sé muy bien cómo hacer el enfoque cuando se aborda el tema de violencia de género en las aulas y en cualquier otro foro de conversación, ¿no? Pero en las aulas, sobre todo, es como, por un lado, siento que hay una equiparación que viene también desde la manera de contar la violencia de género desde los medios entre ser machista y ser un maltratador. Con esto quiero decir que se construye la figura del maltratador como una especie de monstruo en la que nadie se identifica. Y eso hace que se pasen por alto un montón, que estén normalizadas un montón de formas de violencia de género en las que no nos reconocemos, porque no somos el monstruo, el maltratador que asesina, agrede. Y eso a mí me parece un riesgo, porque me parece muy importante como establecer
que la violencia se ejerce desde muchos sitios, desde muchas formas, y no sé cómo percibes tú esto. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y lo quería decir, pero lo he dicho muy deprisa al final. Cuando empezamos a trabajar este tema, como las campañas que había y todo estaban preparadas para mujeres adultas y prestaban mucha atención a la violencia física, la tendencia de la adolescencia es pensar esto les pasa a la generación anterior, que ha sido educada de otra manera, a nosotros y a nosotras no nos va a pasar. No, el énfasis hay que ponerlo en las violencias que aparecen al principio, que es el control voraz, que es la anulación de la individualidad y que es conductas que destruyen la autoestima si la víctima no se conforma, y el aislamiento del entorno. Hay que ponerlo ahí. Y utilizamos vídeos preparados para adolescentes. Por ejemplo, uno de los que utilizamos es un informe semanal que está colgado en RTV, Aprender a querer, que habla una chica de 20 años y cuenta cómo la destruyó desde la adolescencia, y se refiere solo a violencia psicológica. Cómo le costó mucho salir de la situación porque no era consciente de que eso era violencia. O sea, que hay que poner el énfasis en estas situaciones que responden más de un 28% de adolescentes que las han vivido. Y de esta manera conocen a muchas compañeras que algunas veces lo han podido vivir. O sea, es muy importante lo que acabas de decir y es fundamental porque es mucho más fácil salir de una relación de estas al principio. Es mucho más fácil entender que si un chico ejerce su identidad con dominio y la ejerce tratando mal a alguien, trata de forma psicológica o defiende la violencia psicológica, es muy importante entender que la relación con ese chico es una relación de altísimo riesgo. Uno de los vídeos que les ponemos para el tema del acoso, que a veces lo hemos trabajado antes, es en la película Cobardes, una escena donde la víctima se vuelve acosador. Y su novia, que le ha acompañado, Carla, durante todo el acoso y le ha apoyado, cuando se convierte en maltratador le contesta: tengo miedo de tu miedo, ya no me molas, zanahoria. Le deja. El maltratador de otro chico. Entonces, cuando les pedimos que debatan esto en las aulas, ¿quién es valiente y quién es cobarde? Para desmontar el concepto machista de valiente, que es el concepto de la mafia. O sea, es que la violencia, en su máxima expresión, es la cultura de la mafia. Y entonces es cobarde el que pide ayuda, el que apoya a la víctima, y es valiente el matón, o sea, el mundo al revés. Entonces, a veces en las aulas pasa lo siguiente. Los chicos dicen: la novia es cobarde porque le deja. ¿Cómo que es cobarde porque le deja? Le contestan las chicas, si han trabajado antes violencia de género. No. ¿Qué va a esperar? Le dicen las chicas. ¿A que vuelva la violencia contra ella? ¿No? Es decir, que este avance en torno a estos conceptos mucho más sutiles es enormemente importante, es muy difícil, la justificación de la violencia reactiva está muy generalizada y efectivamente hay que empezar por desmontar estos problemas más frecuentes, más difíciles de detectar para que no crezcan esos problemas. De hecho, una de las condiciones de riesgo del maltrato es minimizar la importancia de estas situaciones. No se deben minimizar, al contrario, hay que ayudarles a tomar conciencia. O sea, que totalmente de acuerdo con lo que acabas de expresar. Muchas gracias. Pues con esta intervención terminamos y damos paso ahora a Ángela. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.